Hola, espero estén muy bien. Hoy quisiera hablarles del pecado. Para algunos un tema muy polémico. Pero ¿qué es el pecado? Yo creo que el pecado es cuando tú y yo nos equivocamos. Cuando tú y yo cometemos una falta. Cuando tú y yo cometemos un error. Yo creo que en esencia esto es el pecado. Y para hablar de esto, quiero tomar de ejemplo a Simón Pedro y a Judas Iscariote. Sabemos que Pedro negó a Jesús, no una vez ni dos, sino 3 veces. Y cuando Pedro niega a Jesús la tercera vez y escucha cantar al gallo, leemos en el libro de Lucas que la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se cruzan y que es en ese momento cuando Pedro se da cuenta de lo que hizo y arrepentido comienza a llorar amargamente. Ahora tenemos el caso de Judas. Su arrepentimiento lo llevó al suicidio. Lo que es interesante porque ambos fueron discípulos de Jesús. Ambos convivían con Jesús. Sin embargo, Judas no logró conocer, a diferencia de Pedro, el corazón de Jesús. Él únicamente conocía la ley. Y esto nos habla de que hoy en día hay gente que conoce la Biblia perfectamente y que puede hablar de la Biblia, pero que no puede hablar de la persona, del carácter de Jesús. Pero tenemos que dejar de ser esta generación inmadura que no se atreve a presentarse delante del Padre cuando nos equivocamos. Porque el pecado no tiene que hacernos correr o alejarnos de Dios, sino tiene que hacer que nos acerquemos a Dios. Y con esto no pretendo solapar el pecado de nadie. Porque aunque tú abraces esta enseñanza acerca del pecado, eso no te va a hacer que tú dejes de pecar. Lo único que va a hacer que tú y yo dejemos de pecar es que se nos sea revelada la cruz, que se nos sea revelado el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando esto suceda, entonces vamos a ser confrontados con nuestro propio pecado. Y eso va a hacer que dejemos de pecar. Entonces, nuestra vida va a cambiar de verdad. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Yo me despido y recuerda que Dios está pensando en ti. Bye.